Bueno, glorificado sea el Señor. Ya recibimos este mensaje tan grande que nos trajo Dios hoy a través de su ungido desde el África. Estaba ahí en Kigali. Ahora tenemos acá la oportunidad. Les voy a quitar unos minutos. Y ustedes también me van a servir de compañía para hacer una presentación, porque aquí cuando yo les diga vamos a empezar a hacer una presentación para el día de mañana, ya que él va a estar, son horas diferentes, él está del otro lado del mundo. Es como si tuviéramos el mundo así, una bola, ¿no? Nosotros por acá y él por acá. Entonces, tenemos que hacer la presentación hoy para que ellos puedan entonces presentarlo allá en la actividad del domingo. Así que a lo mejor el domingo van a recibir esta misma presentación que estaremos haciendo aquí. Es la que veríamos mañana, y después el mensaje que él nos trae. Pero ustedes me van a ayudar en eso y lo vamos a hacer en su debido momento. Pero pueden sentarse por un momento. Gracias. Está muy bien. Muchas gracias. Sentimos muy agradecidos al Señor que nos concede vivir en este tiempo en que son los pastores que están, este tiempo en que se está cumpliendo esta profecía. Porque la misma Biblia, ustedes lo ven que lo dice en el capítulo 10 del Apocalipsis, como ese personaje que recibe ese libro, les he dicho, porque es necesario que profetices en todo pueblo, nación, reino, y tiene que ir por el mundo entero llevando esta profecía, esta palabra, este mensaje que Dios ha puesto en él, porque a través de un mensaje que Dios hace, a través de la palabra, que Dios hace todo. En la Biblia ustedes ven los primeros capítulos de la Biblia, que todo lo que Dios hizo, lo hizo por la palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y en cada día es lo mismo, hasta para crear el hombre. Y dijo Dios, hagamos el hombre. O sea, que siempre fue producto de la palabra. Y todo lo que Dios ha hecho es por la palabra. Así que esa es la manera como esa palabra es hablada. Ayer nos habló desde el Japón, ya hoy nos está hablando desde el África, y luego seguramente sigue hacia otras regiones, otros países. Y así va llevando esta palabra por... También nos habló que había un grupo que lo invitaba en Filipinas, así que posiblemente en algún momento hace ese viaje hasta Filipinas, y posiblemente muchos lugares más, porque esa es la persona que está dicho ahí en la Biblia, que es necesario que profetices una vez más. Es decir, esa persona que recibe el título de propiedad, que es donde están los nombres de todos los hijos de Dios. Y no importa, los hijos de Dios pueden estar muchos escritos en el África, otros en
La gran mayoría están en la América Latina. Eso lo sabemos. Pero es como en los mensajeros. Ustedes ven que Dios ponía el mensajero a donde estaban sus hijos. A Pablo lo puso en Asia Menor, porque la mayoría de los hijos estaban en Asia Menor. Pablo en esa época, ustedes lo ven en el capítulo 16 de los Hechos, que dice que Pablo quiso ir a la China, a la India en esa época, y porque él estaba buscando el lugar donde hubiera más gente para llevar el mensaje, donde hubiera más pueblo. Y el lugar más poblado era la China. Pero el Espíritu Santo dice, primero se lo impidió, y él quería meterse por allí, llegó hasta Bitinia. Y cuando llegó allí, entonces ya el Espíritu Santo se lo prohibió. Entonces ya él empezó a orar a Dios y Dios le mostró una visión de un macedonio, y entonces tuvo prácticamente que iba hacia el oriente y tuvo que dar la vuelta hacia el occidente. Los hijos de Dios estaban en el mismo recorrido del sol, de este a oeste, hasta llegar aquí a la América, donde estaba la promesa del cumplimiento de la segunda venida del Señor, porque el Espíritu Santo le dijo al hermano Branham que él vio un caballo, un jinete en el occidente, y recorreremos este camino una vez más. Quiere decir que acá en el occidente, en la América, estaba la mayor parte de la gente. Y así fue con Pablo, pero sin embargo, a pesar de que llenó el Asia Menor con el mensaje, después iba, dice él ahí en la Biblia, dice que iba para España y se llegó hasta Roma, y ahí en Roma pues fue donde él murió, y Dios siguió con su otro mensajero, con Ireneo en Francia, porque ahí era donde estaban los escogidos. Y así sucesivamente. Después vino Martín, Martín ministró una parte en Francia y otra parte en Hungría, porque él era un húngaro. Era que los escogidos estaban en esa región. Y Dios iba, y luego después vino Colombo. Después de Martín vino Colombo, ¿verdad? Vino Colombo y fue colocado en Irlanda y Escocia. Fueron las dos lenguas que él hablaba, porque los escogidos estaban por esa región. Y después entonces pasó el evangelio de Colombo a Lutero, porque los escogidos estaban de esa época en Alemania. Era donde estaban los escogidos, donde Dios después de Alemania pasó a Inglaterra. Pero Wesley fue el hombre que no solamente predicó en Inglaterra, sino que él también tuvo la edad, una de las edades que más se extendió y que más hizo obra misionera, fue la de Wesley. Wesley aún aspiraba a llegar a la América. Y de allí de Inglaterra brincó a la América con William Branham, que fue porque la mayoría de los escogidos en esa época, la mayoría estaban en América, pero William Branham dio 7 vueltas al mundo, llevando el evangelio por el África, por la India, por muchos lugares, porque ya en esos lugares también habían escogidos, por eso era que Dios movía a esos mensajeros. Y hoy, ya después, con el último mensajero, a quien le he dado el título de propiedad, le he ordenado que es necesario que profetices otra vez en todo pueblo, nación, lengua, reyes, tribu. Así que ese hombre abarcará
Mire dónde está ahorita, del otro lado del mundo, por allá por Japón, vía el África y por ahí sigue. Bueno, es tan importante el programa de Dios, es un programa el que Dios viene desarrollando y esto es necesario que nosotros lo entendamos. La obra principal está en la América Latina. La mayoría de los escogidos está en la América Latina. Por eso es que ustedes lo ven en este movimiento principal en la América Latina. Y uno de los países, uno de los más afortunados es México, porque sobre México se han hablado muchas profecías y grandes cosas van a acontecer aquí en México. Y yo espero que pronto lo veamos a él aquí con nosotros. Ya le voy a decir que ya el hermano amplió el salón y a la vez tú puedes tirar una carpa para allá también, ¿verdad? Puedes poner una carpa de aquel lado hacia allá y poner una pantalla. Ya le voy a decir que ya tiene su cuartito, que ya él puede, que ya el salón lo amplió y que podemos tirar una carpa para allá. También le voy a hablar de que puede ser que nos dé un viernes para Chilpancingo y el hermano Orfael, no sé si está con nosotros, que ya yo veo que está, el salón de él ya prácticamente está el doble, lo que le falta es quitar ya le queda bastante grande. Puede ser que de repente nos dé un viernes para Chilpancingo y sábado y domingo, 2 días, aquí en Acapulco. Ya él tiene el deseo de ir a Acapulco, ya lo ha dicho, así que yo solamente estoy repitiendo lo que cuando ya Dios le pone en un hombre de esto en su corazón algo. Todo lo que nosotros estamos haciendo es producto de la palabra. Allí en Monterrey estábamos de los más tranquilos en ese salón, hasta la última vez que él fue, llamó al pastor y le dijo, extiende este auditorio hasta acá. Y por eso fue que tuvo que tumbar el salón de pastores y todo eso, para extenderlo hasta donde él dijo. Eso no es porque se le ocurrió a Epifanio, sino por palabra que viene. Ustedes saben que la Biblia nos dice, como David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios ponía en el corazón de David, puso eso de la construcción del templo en Jerusalén y le dio los planos. David pensó que él era el que lo iba a hacer, pero el Señor le apareció por un profeta y le dijo, no es David, es el hijo de David. Y es el hijo de David el que apareció ahora para hacer el gran templo de Dios. Porque el hijo de David estuvo allí frente al templo que construyó Salomón, el hijo de David, y dijo, ahí no va a quedar piedra sobre piedra, ese no es el templo. El templo es el que él estaba empezando a construir con piedras vivas, que es el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Ustedes lo buscan por ahí en Corintios, en una parte donde él dice que nosotros somos hueso de sus huesos, carne de su carne, que somos parte de él. En alguna parte lo van a conseguir, para que sepan que somos hijos de Dios. Eso lo pueden ver ustedes en la Biblia. Cuando Jesús comenzó a predicar, vean ustedes
¿Qué era lo que él predicaba? Predicaba el reino de Dios, porque ese reino pues estaba para Israel, el reino de Dios. Y Juan el Bautista estaba predicando, dice la Biblia, el reino de Dios. Y Jesús iba predicando el reino de Dios. Pero los judíos lo rechazaron y por esa razón es que ustedes ven ahí en Mateo 21, 43, cuando Jesús dijo, le dio la parábola que levantó una viña, mandó sus siervos a recoger el fruto y lo que hicieron aquellos gentes eran matar los siervos de Dios. Algunos los apedreaban, otros los encarcelaban, otros los mataron. Entonces él dijo, bueno, voy a mandar a mi hijo, tendrán que tener respeto a mi hijo. Cuando vieron, dijeron, este es el hijo, así que agarrémoslo y matémoslo. Y ahí en Jerusalén lo crucificaron. Por lo tanto, dijo Jesús, ahí en Mateo 21, 43, Dios quitó el reino de Israel, dijo, ha quitado el reino de vosotros y se lo ha dado a otro pueblo que sí le pague sus tributos. Y eso fue pasando el reino de Dios de los judíos a los gentiles. De allí que es cuando él comienza la construcción de esa iglesia. Ahí es que hay la pausa en las 70 semanas de Daniel, a la mitad de la semana. El Mesías es crucificado y le falta otra mitad, pero Dios ahí hizo una pausa para buscar un pueblo entre los gentiles. Por eso que ustedes ven ahí en Lucas 12, 32, cuando él dice, no teman manada pequeña, que al Padre les plació, Padre Celestial, les ha placido daros vuestro reino. Así que nosotros somos el verdadero templo de Dios, es ese que empezó a construir el Hijo de David, que es Jesucristo. Es un templo hecho pero de piedras vivas. Ustedes consiguen eso en Pedro también, donde nos habla que somos piedras vivas para la construcción de un templo, para la glorificación del nombre del Señor. Bueno, ya les dije que al terminar acá, porque yo estoy más que todo ahorita, por esa palabra que él nos habló, que nos dijo, compren ese terreno del lado y extiendan este salón. Es una palabra que ya fue hablada y no puede caer por tierra. En Palmira, cuando estábamos en Palmira con él me llamó, que yo le estaba hablando de una reunión que teníamos en Tizayuca con todos los pastores, habíamos convocado a todos los pastores para concluir esa obra en Tizayuca y me dijo, Miguel, mi prioridad ahorita no es Tizayuca. Tizayuca no la vamos a abandonar, vamos a terminarla, pero no es mi prioridad. Mi prioridad es Monterrey, que se haga esa ampliación, que se compre ese terreno. Le dije, ¿usted piensa que se debe comprar ese terreno? Sí, y el otro también, el que sigue. Así que yo estaba buscando a ver cómo hacíamos la cosa más facilita y nos las puso entonces más bonita todavía, porque nos dijo, y el que sigue. Así que ya estamos ya en esto. Por lo tanto, el hermano Epifanio, pues él se asusta y yo le digo, no, hombre, pero
vamos a hablar positivamente que Dios sí nos va a proveer. ¿Con qué vamos a terminar todo esto? Y vamos a comprar ese terreno y el otro también. Y después cuando habló Epifanio le dijo, y usted dice que también el otro, dice, y tienes que comprar hasta donde está la barda grande esa, que son como 100 metros más que le falta. Digo, ay. Entonces son palabras habladas por alguna razón. Él está haciendo eso. Después sabrán por qué, me dijo él a mí. Bueno, de todas maneras, yo estoy muy agradecido por lo que ha hecho Abraham, por ese respaldo que Abraham nos ha dado acá junto con todos ustedes y por la ofrenda que nos ha dado, la cual nos ayuda muchísimo ahorita, porque él también nos habló de Venezuela y nos dijo, cuando fue a Venezuela también nos dijo, háganme esto aquí, háganme un techo acá, háganme, amplíenme esto acá, páganme. Nos mandó a hacer una cantidad de cosas que, bueno, son costosas. Y nosotros, bueno, Dios proveerá. Y gracias a Dios estamos muy agradecidos en ver que también aquí el hermano Abraham nos ha ayudado y con esa ayuda pues va a ser una buena ayuda, una gran ayuda para lo que estamos haciendo en Venezuela. Él habló de que había 3 lugares, ustedes no recuerdan tal vez eso, pero está en un mensaje. Que él dijo, hay 3 lugares muy especiales donde Dios va a hacer cosas muy grandes. Dijo México, dijo Puerto Rico, México y otro lugar. Pero ya nosotros sabíamos cuál era el otro lugar. Porque él allí, cuando fue en esa ida, nos dijo, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, mandó. Este lugar está bien ubicado, el de los nuestros no estaba muy bien ubicado, entonces él sacó un metro y fue y midió, él mismo, muévanme ese cuartito para acá, muévanmelo así y asá. Entonces nos fue diciendo, yo quiero que este lugar se parezca mucho, que sea igual a Puerto Rico. Bueno, ya después sabremos todas las cosas, pero en muchos lugares se está construyendo ahorita. La obra de Tizayuca no la vamos a abandonar. Ahí hay que seguir más adelante, pero él dijo, pero mi prioridad es Monterrey. Ya nos dio una fecha. El 11, 12 y 13 de septiembre nos dijo, quiero ir allí para ver que ya todo esté hecho. Bueno, cuento con ustedes, los pastores. Acá tenemos una lista de pastores. Muchas gracias a Abraham por todo el respaldo. El hermano José Cano, que también nos ha ayudado, que Dios lo bendiga. Nicéforo Ramírez, me acuerdo de Nicéforo ahorita, déjame ver si lo veo por allá, ponerme los lentes para ver. Yo tengo que conocerlo, pero ahí está el hombre. El hermano Nicéforo está en Llano Grande, soy Guerrero. Ah, bueno, Nicéforo, todos, Alfonso Ávila. Alfonso, déjame ver si lo veo. Dios te bendiga, Alfonso, a ti si no me acordaba de ti. Bueno, de Nicéforo sí creo que lo había visto. Elías García, bueno, Elías es ya uno de esos primitivos, originales, de los primeros. Ignacio Domínguez de Puebla está aquí con nosotros, ¿verdad?
Oye, Nachito, cuánto me gozo en verte, que estés por acá. Que Dios te bendiga grandemente. Nachito nos ha ayudado en grande manera en todo. René Rayón, ya Nachito tiene una meta, se levantó una meta ya también, que nos quedamos pues muy contentos, muy felices con todo eso que vimos allá, en el lugar por donde fuimos con Nachito, y ahora vamos a otra gira. Ya tienen el conocimiento ya de los lugares y todo, ¿no? Muy bien. El hermano René Rayón, no lo recuerdo, René. Pues sí, no, claro, yo tengo que conocerlo. El hombre pues sigue poniéndose más joven cada vez. El hermano Joel Galeana, te bendiga, Joel. Tengo que haberte conocido antes también. Alberto Liberato. ¿Ya dónde está Alberto por ahí? No vino. Allá está. Bueno, eso es de los bien conocidos y de los primeros. Orfael Villaseñor, muchas gracias, Orfael, por estar con nosotros, y esperamos, muchas gracias por el respaldo también para la obra, para esta palabra que fue hablada. La obra la produce la palabra, en la que produce el fruto, es la que produce la obra. Que esos Dios te los retribuya con bendiciones del cielo y de la tierra, y nos conceda tener al ungido allí, en ese gran salón. Rafael Urrieta, bueno, Rafael, muy conocido. Dios te bendiga, Rafael, que puedas seguir adelante y lograr lo que estás haciendo. Humberto Hernández, Cuatro Bancos. ¿Dónde está Humberto? Por ahí. Allá está Humberto, Dios te bendiga. Bueno, ya yo dije, ya Humberto ya lo habíamos visto, Alberto Liberato y Luis. Alberto Liberato, si ya lo habíamos visto ya Alberto por aquí. O son dos Alberto, o es el mismo que lo escribieron dos veces. Alberto Liberato de Cerro Piedra. Es el mismo. Lo escribieron doble, así que Alberto vale por dos. Y Luis Alberto Sánchez, que también lo conocemos, de Pedregosa. ¿Dónde está Luis Alberto? Por ahí. Allá está el hombre escondido, allá atrás. Bueno, lo importante es todo aquel, recuerden ustedes cuando Dios ordenó, y eso es muy importante que lo recuerden, cuando Dios ordenó hacer el tabernáculo de Moisés en el desierto, que ordenó que hicieran ese tabernáculo, dice que me harás un tabernáculo para yo morar en él. Eso lo consiguen ustedes por ahí en la Biblia, en el libro del Éxodo, donde él ordena la construcción de ese tabernáculo. Eso está por ahí como en el capítulo 25 del Éxodo, donde él le dijo a Moisés que di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda.
Fíjense cómo debe ser la ofrenda, porque eso fue un mandato de Dios. Dice, de todo varón que la diere de su voluntad y de corazón. Tomarás mi ofrenda, esta ofrenda que tomaréis de ellos. Le dijo de qué cosas era lo que iba a tomar para que le hicieran un tabernáculo para él morar. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Miren ustedes, haréis ese tabernáculo. Fue una orden de Dios, mandado por Dios que se hiciera. Otro lugar que se hizo por orden de Dios fue el templo de Salomón, dice, para yo morar en él. Ese templo, cuando terminó Salomón, ustedes ven en Segunda de Crónicas, creo que es capítulo 7, que cuando él lo termina, que él dice, ya está listo, bajó el fuego del cielo, quemó el sacrificio que ellos pusieron sobre el altar de bronce, y la columna de fuego que quemó el sacrificio entró al templo y llenó el templo y posó en el lugar santísimo. Y todo el pueblo de Israel, cuando iban a orar, pues oraban hacia donde estaba la columna de fuego. Dos lugares ordenados por Dios. Y el tercer lugar que ha sido ordenado por Dios, porque no fue una idea de William Branham, fue el ángel que le hablaba a él, el cual le habló de esa carpa grande, gigante, y se la mostró. Y el hermano Branham vio, eso no fue una idea de un hombre, fue un mandamiento. Son 3 lugares que Dios ha ordenado que sean hechos por orden de Dios. Esa carpa. Entonces él quiso hacerla, pero no pudo, que no era para él. Entonces el hermano William, pues tuvo la visión de la carpa, cómo era, tamaño y el materiales y todo. Y entonces ya él comenzaron la construcción de la carpa, pero el hermano William no le encargó, fue a José Benjamín Pérez para que hiciera esa carpa. Solamente le dio los detalles, los planos, el tamaño, dónde iba a quedar. Él puso el lugar donde iba a quedar el púlpito y allí una estaca, ahí la clavamos. Él la clavó allí y después nos pidió a cada uno de nosotros que diéramos un macetazo. Ahí yo también di un macetazo sobre esa estaca, y cada uno fue de los que estábamos allí, por petición de él, me dijo, aquí va el púlpito y esta carpa tiene que ser hecha mirando hacia el este, hacia Jerusalén, hacia el este. Bueno, son los 3 lugares que aparecen en la escritura y en la palabra profética de este tiempo, porque mucha gente no sabe que los mensajes del hermano Branham y los mensajes del hermano William son escritura. Mucha gente no creen que esos son simples mensajitos. Resulta que esos hombres no hablaban sino por inspiración divina. Esos mensajes son escritura, son palabras que se tienen que cumplir.
y fue ordenado por Dios 3 lugares para él morar. El primero en el tabernáculo, ahí bajó la columna de fuego. También dice la Biblia cuando Moisés lo terminó, que bajó la columna de fuego, quemó el sacrificio y entró al lugar santísimo. El templo de Salomón igual. Y en esta carpa, el hermano Branham, aunque quiso hacerla, no pudo, pero el hermano William Soto Santiago dice que Dios le dio una visión al hermano Branham, porque esa carpa no existía en el tiempo de Branham, pero él lo llevó en el espíritu, en visión, y le mostró la carpa, y bajó al cuartito y vio la columna de fuego que bajó en ese lugar. Porque toda esta obra que está siendo hecha hoy no es una obra que viene de la voluntad de un hombre, sino de la guianza de la columna de fuego, que es el Espíritu Santo. Entonces, él la vio, que esa columna de fuego que estaba sobre él posó sobre ese lugar. Ya no estaba allí, porque ya el mensajero se iba, pero ya él vio en qué lugar quedaría la columna de fuego. Donde está el Señor y donde está la columna de fuego, ese es el lugar de adoración. Por eso es que todo nuestro ministerio y todo tiene que depender de esa carpa. Estamos bajo el ministerio de carpa, porque no es hecha por voluntad humana. Son 3 templos, son ordenados por el mismo Dios para ser hecho, para morada de Él. Así de sencillo. Que Dios nos ayude a entender todo eso y que sepan que ustedes han estado trabajando en ese proyecto del Señor. No fue una idea de William Branham, fue el mismo ángel del Señor el que le dio esas instrucciones, y él la vio. Y ya el hermano William, cuando empezó él a construir, le dio los detalles, pero le dijo a José Benjamín: tú eres el que vas a construir esa carpa. Y hay una escritura, hombre, no la traje por ahora, donde este diciembre no está, creo que es en el 1 de enero, donde el hermano José Benjamín, yo lo tengo marcado, donde el hermano William dice que el mismo que construye esa carpa es el mismo ministerio que luego va a ministrar en esa carpa. Eso yo se lo leí, no sé si... ¿Ah? ¿Aquí fue que lo leí? Allá donde Orfa. Bueno, ahí se lo leí, ahí donde Orfael. Pues creo que en el número 1, no recuerda Orfael, no recuerda en qué libro yo lo mencioné. ¿Ah? En la página, el enero 1, el número de la página 2. Ah, verdad que yo les dije, esto no se les va a olvidar porque son un 2, un 3 y un 4. Números seguiditos. Ahora me acuerdo. 2, 3, 4. Al final, el doctor William Soto dice: el mismo que construye la carpa, ese mismo ministerio, es
dice, el mismo velo de carne en el que mora el Espíritu del Señor, la columna de fuego, que construye esa carpa, es el mismo ministerio que sigue en esa carpa. Miren ustedes esa profecía y nosotros la habíamos pasado por alto. Pero ya ahora ustedes la buscan en el libro de enero, el número 234, página 234, al final de la página. Ahí está. Para que ustedes vean que no son cosas del hombre, no son cosas humanas, son cosas que las está haciendo Dios, y Dios a través de esa columna de fuego nos va guiando qué es lo que debemos hacer. Yo digo, cuando ya Él habla una palabra, nosotros tenemos que agarrarnos de esa palabra. Estoy muy agradecido con todo lo que ustedes hicieron, pidiéndole a Dios que se los recompense con salud para toda su familia, todo ese respaldo que le dieron al hermano Abraham para la obra de Monterrey. Y todos los pastores que están acá, en su corazón es donde usted tiene que disponer. Y lo que usted disponga en su corazón, eso es lo que Dios le va a dar. Porque si usted dice lo máximo que yo puedo dar son $10, pues eso hasta ahí va a llegar. Pero para Dios lo mismo es dar $10 que $1,000. O es lo mismo dar $1,000 que $10,000. Es lo mismo. Entonces vean ustedes que depende lo que está en el corazón de la persona. Lo que Dios ponga en el corazón, trabaje sobre eso y Dios comenzará a bendecirlo y a bendecir su negocio y a bendecir todo, y usted verá que Dios puede hacer milagros. En este viaje pasado que tuvimos en Chile, pues nos pasó algo muy curioso, porque había una necesidad en la casa y mi esposa dijo, no, le voy a pedir a Gerson que me preste un dinerito por ahí, necesito un dinero. Eran unos 24,000 pesos que necesitaba y Gerson se lo prestó. Yo le dije, Gerson, mira, ten paciencia, que tan pronto yo pueda, te pago esos 24,000 pesos. No te pongas nervioso. Pero resulta que llegamos eso fue en Tizayuca, llegó un pastor y me dio, mira hermano Miguel, una ofrenda de 15,000 pesos. Y yo, oye, ya, por ahí, tan pronto le pueda pagar a Gerson. Y después llegó otro hermano y me dio otra ofrenda y tal. En fin, completé los 24,000 y lo llamé. Le dije, mira Gerson, ven acá, a mí no me gusta deberle a nadie nada. Aquí tienes lo que te pidió prestado Ruth, los 24,000 pesos, aquí los tienes. Cuéntalo, completico. Así que no te debo ni un peso. Y él me dijo, sí, no me deben ni un peso, lo único que me debes son los boletos que compré para Chile, que los habíamos comprado hacía meses y no nos acordábamos, son $5,500. Yo, ¿de qué? Yo, $5,500, me dice, sí, que yo no lo pude comprar y Gerson me los compró. Y yo le digo, Ruth, y tú me dijiste que lo que se le debía a Gerson eran 24,000 pesos. Dice, que no me acordaba, yo no me acordaba, Gerson, que te debía eso. Y yo, bueno, chicos, ten paciencia, vamos al viaje para Chile. Y Dios
mira, tan pronto Dios me vaya proveyendo con algún hermano que nos dé alguna ofrenda, yo te voy a ir abonando. Pero llegamos a Chile, el primer lugar donde fuimos, llegamos de noche, íbamos al día siguiente a Concepción, a Talcahuano, con el hermano José Hernández. José dijo, mira hermano, ya es de noche, ¿para qué ir a quedarnos a la ciudad? Vamos a quedarnos aquí en el hotel del aeropuerto, que no necesitamos taxi ni nada. Llevamos las maletas caminando hasta el hotel y en la mañana cuando nos vayamos, sacamos la maleta y de una vez no tenemos que coger taxi ni nada. Ah, bueno, nos quedamos a dormir allí en ese hotel y en la mañana nos fuimos, llegamos allá hasta Talcahuano, a Concepción, y cuando llegamos a Concepción el pastor me dice, hermano Miguel, ¿sabe una cosa? Él tiene varios negocios de venta de comida, de diferentes cosas, ¿no? Él es un hombre de negocio, el pastor. Tiene a su hijo trabajando en uno, su otra hija trabajando en otro, al yerno trabajando en otro, y así él tiene muchos negocios, los tiene administrados entre sus gente de más confianza. Y este negocito, me dijo, lo hemos dedicado para ayudarlo a usted, para ayudar la obra misionera. Y resulta que la gente se venía ahí, hermano, y nos asombramos. Aquí tiene usted, porque le hemos sacado la ganancia de ese negocito. Cuente, ahí tiene $5,000. Digo, ¿qué? Ruth, llámate ahí a Gerson. Digo, Ruth, llama a Gerson. Mira, cuenta ahí $5,000. Yo le digo, bueno, Gerson, lo que te debemos son 500, porque son 5,500. Y José dice, no, espérate, yo te busco los 500. Pero él me dijo, fíjate que toda la gente iba a comprar ese negocio y ese negocio y ese negocio. Y entonces Dios como que sabía que yo le digo, oye Jesús, ¿qué iba a saber yo que en la primera reunión, en el primer lugar que llegáramos íbamos a tener? Increíble. Para que ustedes vean que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Dios puede darte $1,000, $10,000, es igual. Nos sentimos muy agradecidos en tener un Dios que todo lo puede. Y por eso yo le digo, Señor, gracias que tú haces maravillas, tú haces cosas grandes. Nos sentimos muy felices. Depende de la visión de la persona. Si la persona dice, no, que yo no puedo llegar sino hasta aquí, bueno, hasta ahí vas a llegar. ¿Ve? Como decía un escrito que tenía Henry Ford, el que inventó el carro, los primeros carros que él hizo eran con ruedas de palo, no eran con caucho y eso. Los primeros carros que hizo Ford, los primeros Ford eran con ruedas de madera. Él no pensaba que se podía hacer de otra manera, ¿verdad? Eran unas ruedas de madera. Así que cuando se le dañaba un caucho tenían que ir a un carpintero que se lo arreglara. Ahorita ve qué diferencia tan grande, ¿verdad? Y él tenía un escrito atrás: si usted dice que no puede, no puede. Pero si usted dice que sí puede, sí puede. Entonces, vean las experiencias de esta gente. El hablar la palabra es una cosa tan poderosa.
Si usted todo el tiempo dice, caramba, que estoy enfermo, el diablo me trajo esta enfermedad, quién sabe cuál es la próxima que me tiene por ahí. Entonces ya usted sabe que al salir de esa ya le viene otra. Si usted habla positivo, pues Dios lo bendiga. Me acuerdo un niñito que se enfermó allá, eso fue en Venezuela, uno de los hijos de los hermanos, chiquito, como de 5 años, 6 años, es chiquito. Y entonces Ruth se le acerca y le dice, oye, me dijeron que estabas, te enfermaste, que estabas enfermo, que estabas mal. Y dice, yo estoy bien, no puedo hablar negativo, estoy bien, estoy sano. Oye, nos sorprendió que y Dios lo sanó, pero él dijo, no, nosotros no hablamos negativo, yo estoy bien, sano. El chiquito, como lo ha oído y lo creyó, es cuestión de fe. Todo lo que usted recibe es por fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ah? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no tiene nada para los incrédulos. Todas las bendiciones las tiene para los creyentes. Como decía Jesús, para el que cree, todo le es posible. Miren ustedes esa cosa, ¿no? Es asunto de fe. Para el que cree, todo le es posible. Pues créanle a Jesús. Porque él fue enviado en la primera venida y hoy esas palabras las repite el ungido, que hoy estamos en la edad la tercera etapa, es la edad de la palabra hablada. Entonces usted no hable nunca negativo, hable siempre positivo. Estoy bien. Y no, que ya ahora tengo un año más, y ahora estoy más torcido que para allá, por acá. No, ahora voy a estar más derecho, gloria a Dios. Un año más de bendición que me da el Señor y me prepara para el que viene con más bendición. ¿Ven? Para Dios no hay nada imposible. Entonces, sea siempre positivo, no se ponga a quejar. El hermano Branham decía que lo peor para él era estar al lado de un quejumbroso, oírlo quejando, se quejan de todo. Si el sol está caliente, ay, este sol tan caliente, bro, bendito, ¿qué será? Esto está terrible. Si hace frío, ¡ay, este frío ahora nos va a matar! Sí. No, nunca está, siempre está hablando, en vez de decir, gloria a Dios, este sol caliente me hace sudar, me bota todas esas toxinas que tengo y el cuerpo mío va a estar mucho mejor. Ahora botando todas esas clases de toxinas, ahora va a estar bien. Gracias, Señor, por el sol. Dígame que le quite a Dios el sol a usted, no los quite por un par de días. Imagínese usted lo que va a pasar en la gran tribulación. Entonces, si está frío, gloria a Dios, con el frío me arropo más y duermo mejor. Entonces, siempre busque la parte positiva. Siempre, nunca se esté quejando de nada, porque hay gente que se quejan que si el presidente es malo, que si el alcalde es peor que el presidente, que
la policía, todo es malo. En vez de dar gracias a Dios y orar por los gobernantes para que Dios les dé sabiduría y puedan gobernar el país bien, como dice la Biblia, que debemos orar por las potestades superiores para que ellos hagan las cosas bien hechas y tú puedas vivir mejor. Pues entonces créanle a lo que dice la Biblia. Bueno, quería pues decirle a los pastores que yo no voy, la meta se la va a poner usted de acuerdo a su fe, de acuerdo al deseo que está en su corazón. Porque aquí dijo el Señor que Él no aceptaba ofrenda, sino las que eran dadas voluntariamente y de corazón. Nada obligado. Él no quería eso. Él quería que ese templo se hiciera con gente que estaban ofrendando de buena voluntad, con gozo, con alegría. Y así es. Por eso yo creo que Dios ha bendecido a Abraham y lo va a seguir bendiciendo, porque él fue muy amplio en todo esto que hizo. Estamos muy agradecidos, que creo que Dios le ha dado a Abraham una gran congregación, una gran iglesia. Hable siempre que Dios le ha dado, como me decía el hermano Roberto Robles, la iglesita de él era pequeñita, pero es la más poderosa de todas las iglesias. Esta es una iglesia grande. Yo le puse una meta y casi la duplica. Y esta es una iglesita. Cuando yo le puse la meta, yo le dije, bueno, tú sabes que mi iglesita es pequeña, pero... Y ahora cuando fui me dijo, hermano, yo tengo una gran iglesia. Una iglesia poderosa. Bueno, son unos 4 o 5 hermanos, son poquitos, pero él habla de su iglesia como y me dijo, y esta meta, que casi la duplica, lo espero para octubre con una meta parecida. Y dije, bueno, hay que hablar con Gerson para poner un viaje por ahí en octubre. Y Dios lo va a bendecir. Si la persona dice, no, hermano, esa meta no me ponga eso, yo no voy a llegar a eso. Bueno, ya yo sé que esa persona no va a llegar a eso. Pero usted hable conforme a lo que Dios le ponga en su corazón. Y eso se le va a aparecer de alguna manera, de alguna forma. Dios lo aparecerá. Yo recuerdo una vez que estuve con el hermano Jairo Ordóñez y él, caramba, estaba muy triste. Me dijo, hermano Miguel, yo me propuse en mi corazón una meta de tantos millones para ayudar esa obra ahí en FEVIVA, cuando estábamos fabricando FEVIVA, pero... Hoy aquí tiene lo que tengo, pero la verdad que me faltó poquito. Pero mire, no sé, me falló la fe, hermano. Ore a Dios que me aumente la fe. Me falló la fe, me dijo. Yo le dije, no te preocupes. Dios, hasta donde Dios quiso que llegara. Y él me fue a llevar, me entregó la meta, me fue a llevar al aeropuerto. ¿Cuál es la sorpresa para él? Que en el aeropuerto le aparece algo ahí con que se tropieza y lo cuenta y me dice, hermano, mire, aquí está lo que faltaba, completico. Se da usted cuenta, en el corazón de él estaba lamentándose y ayúdeme, hermano, ore a Dios que me aumente la fe, porque la próxima vez no puedo fallar. Pero ven cómo Dios hizo un milagro ahí en el aeropuerto. Y yo dije verdaderamente que cuando la persona cree
el Señor honra la fe de la persona. Tenemos tantos testimonios de esa naturaleza. Así que usted haga conforme usted sienta en su corazón. Bueno, ya no hay más nada que decirle, sino que la razón por que estoy aquí, le pedí permiso al ungido para después de la actividad hacerme esto, y entonces escribí anoche, ya era, yo pensaba que era muy de noche para él y apenas era por allá, ya las 11 yo digo, oye, me da pena escribirle esta hora, pero bueno, y eran las 11 de la mañana, ya del día siguiente, por allá del otro lado donde estaba él. Yo, ay Dios mío, a las 11 de la mañana. Ellos me conocen. Cuando yo llegué allá al África con él, la primera vez que él fue al África, él me dijo, yo quiero que vengas conmigo porque como a ti te conocen. Y cuando llegué al aeropuerto, todos corrían y hermano Miguel, y me conocían porque yo había ido 7 viajes. Había hecho yo al África hasta que el ungido me dijo, ya Miguel, este es el último viaje, porque ahora hay que empezar con los terrenos de la carpa. Bueno, y ahí ya entonces ya cambié, ya dejé, me dijo, ya no tenías que volver al África, ahora ya tienes que empezar este trabajo porque hay que empezar esa carpa, me dijo. Pero bueno, fíjense ustedes, ya la carpa está lista. Ya fue hecha, yo no pensé que iba a costar tanto. Pero miren, como yo creía que era una carpita que íbamos a levantar ahí eso era con unos poquitos dólares, ya iba a estar lista. Pero no, hermano, eso. Y todavía nos sentimos felices de mantener esa carpa allí activa, que no falte nada. Estamos bajo el ministerio de carpa, porque ese lugar fue ordenado por el Señor. 3 lugares, 3 templos han sido ordenados directamente del Señor. Y ese es el lugar, los que están adorando fuera de esa carpa están fuera de la voluntad de Dios. Toda la adoración Dios quería que en el tabernáculo de Moisés fuera allí, porque allí era donde él estaba. Por eso es que Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana, él le dijo a la mujer samaritana que, mujer, ella dijo, no, nuestros padres adoraron aquí porque aquí estuvo Jacob y aquí él ungió una piedra. Y él le dijo que esto era puerta del cielo y casa de Dios. Él le dijo, mujer, créeme que ni en este lugar ni en Jerusalén, Dios es espíritu. ¿Dónde era el lugar que se había de adorar? Ni aquí, ni allá en el templo. Donde estaba la columna de fuego, que ahora estaba en un cuerpo humano llamado Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de adorar a Dios era a través de ese personaje donde estaba la columna de fuego. Y hoy el único lugar de adorar a Dios es donde Dios está. Eso es lo importante. Bueno, yo doy gracias a Dios por los pastores que vinieron y les deseo que Dios les haga partícipe en toda esta palabra que nos ha hablado el ungido. Y voy a sentarme para leerles la porción que les iba a leer, que no se las leí a los hermanos. Tal vez estuvo mejor así para que no fuera tan largo. Fue un poquito largo yo, ¿verdad? Tendí más de 15 minutos. 10 minutos. Bueno, entonces voy a leerle esta porción aquí a ustedes entonces. Miren ustedes, esta porción está tomada, la había tomado del libro, para que lo anoten, Diciembre, parte 5.
página 172, página 172. El ungido de Dios cita aquí una porción del doctor William Soto, donde él dice, miren, pónganle atención a esta profecía del doctor William Soto. Entre las cosas que estarán sucediendo en este tiempo, ha sido prometido que surgirá un mensaje y por consiguiente, con ese mensaje se cumplirá la promesa de la predicación del Evangelio del Reino, donde Cristo dice en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Miren ustedes lo que dijo Jesús, porque él predicaba el Evangelio del Reino, pero ellos rechazaron el reino. Y él dice que al final, estamos hablando acá ya en Mateo 24, donde él da esta cita, que es bien importante, el mensaje, capítulo profético ahí. Este Evangelio del Reino lo predicó Juan el Bautista, lo siguió predicando Jesús, pero ellos lo rechazaron y él dijo que ya no se iba a predicar más ese Evangelio del Reino, sino se iba a predicar ahora el día de la buena voluntad del Señor, que era el Evangelio de la gracia. Y cuando ustedes oigan que vuelve a aparecer un mensajero con el Evangelio del Reino, más allá de la edad de la gracia, más allá de la edad de las iglesias, más allá. Entonces, eso te indica a ti que hemos llegado al fin. Será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Va a ir por todas las regiones del mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, en el tiempo cuando ya se ve un personaje predicando el Evangelio del Reino por todo el mundo, te indica que hemos llegado al fin. Ya el fin de las edades terminó. Estamos en el fin de la edad del reino. Por lo tanto, el Evangelio del Reino que predicó Cristo y Juan el Bautista en medio del pueblo hebreo y que fue rechazado por el pueblo hebreo, volverá a ser predicado en medio del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, primero, y después en medio del pueblo hebreo. Este Evangelio del Reino, el hermano Branham le iba a llevar a ellos, era el Evangelio de la gracia, pero ¿qué iba a hacer si había creyentes allí que aceptaban? Las denominaciones lo agarraban y los denominacionalizaban. Pero no les permitió al Señor, porque el Evangelio que ellos van a recibir es el Evangelio del Reino. Dice que será predicado a la iglesia, primeramente lo estamos oyendo, y luego al pueblo hebreo, y será un mensaje por testimonio para todos los gentiles, y luego, después de eso, ¿qué es lo que dice allí? Vendrá el fin. Por lo tanto, surgirá en este tiempo final ese mensaje, el mensaje del Evangelio del Reino. Ese mensaje del Evangelio del Reino, donde estará dando a conocer
que estamos en el tiempo final, en el tiempo donde el reino de Dios va a ser restablecido en la tierra en medio del pueblo hebreo, para desde allí gobernar sobre todas las naciones. Miren qué profecía tan hermosa, ¿verdad? Lo cual será la restauración del reino de David y el trono de David, al cual Cristo es el heredero, el ungido, que Cristo significa el ungido. Llamaban cristianos a ellos por Cristo, pero a nosotros nos van a llamar los ungidos. La gente, ustedes van a ver que pronto van a empezar, estos son los ungidos. También tenemos la promesa de que habrá una carpa gigante en donde Dios estará manifestando su poder, su gloria, y en donde se predicará el evangelio y muchas personas, el evangelio del reino, muchas personas vendrán a los pies de Cristo, ya van a recibir al Señor, pero en su segunda venida. Y también se orará por los enfermos. Eso es una promesa divina, la cual tiene que ser cumplida en este tiempo final. Y por ahí sigue, ¿no? Pero yo solamente tenía esa porcioncita para leérsela, pero como no se la leía a usted, ahí se lo leo a ustedes acá. Ya ustedes ya saben que hay una promesa de un mensaje que tenía que aparecer, eso está en la Biblia, en el capítulo 10 del libro y después en el capítulo 11, donde aparecen los dos ungidos, los dos olivos, los dos candeleros. Bueno, eso son el ministerio de Moisés y Elías. Esa es la promesa que hay en la Biblia. Después que se cierra la puerta en el capítulo 3 de Apocalipsis, que es lo que aparece ahí, una puerta cerrada y el Señor tocando fuera de ella, porque ya lo han echado fuera de la iglesia. Una vez que echaron al ungido, al hermano Branham de las iglesias pentecostales, ya ahí fue como cuando echaron a Jesús, que en Jerusalén él dijo, esta ciudad ha quedado desierta. La ciudad seguía igual, pero para Dios, una vez que echaron al instrumento donde venían las bendiciones que ellos necesitaban, eso quedó como un desierto. Y es lo mismo que le pasó cuando la iglesia pentecostal, ustedes no sé si leyeron ese mensaje, donde el hermano Branham cuenta cuando lo echaron de la iglesia pentecostal para afuera. No lo dejaron predicar y lo echaron para afuera. Y él nos cuenta ahí cómo él lloró mucho, que él dice, ya no oro más por esta nación. Entonces ya, una vez que echan fuera, ¿quién están echando? Es al Espíritu Santo, es al Señor. Pero en el capítulo 4 se abre una puerta en el cielo. ¿Se dan cuenta? Una puerta abierta es una oportunidad. Cuando se abre una puerta y se oye una voz que te invita, sube acá, te invita a subir, te invita para que oigas las cosas que son después de las edades, después de estas. Entonces, ahí es donde las personas, la primera puerta tenía un nombre que nadie puede ser salvo sino a través de ese nombre, Jesucristo. Tenía que entrar por esa puerta, si no entraba por ahí, no había salvación. Pero esta puerta
se cierra y ahora viene una puerta que también tiene un nombre. Y para poder recibir todas las cosas grandes, las promesas de Dios para este tiempo, o sea, la resurrección y la transformación y todo eso, tienes que entrar por esa puerta. Quiere decir que los santos que han partido, que creyeron y entraron por la puerta del Señor Jesucristo, tienen que oír y recibir a ese mensajero. Ellos lo oyen allí y lo reciben para poder tener fe de resurrección, y las personas que lo oyen y lo reciben acá, vivos, son los que vamos teniendo fe de transformación. Fuera de entrar por esa puerta, si usted dice, no, a mí no me gusta eso, yo no acepto eso, ya empiezan como dijeron los fariseos allá, este es un falso profeta, ese es un samaritano, ese es un loco, ese. Bueno, no quisieron entrar por la puerta de salvación y se quedaron perdidos. Y acá no quieres entrar por la puerta de redención. Recuerda que en el capítulo 8 Pablo habla de una doble redención. Dice, habla de la redención cuando fuimos redimidos por la sangre de Cristo, pero luego te habla de esa otra redención. ¿Cuál es? La redención del cuerpo, la transformación. Eso es importante que nosotros entendamos, que tenemos que entrar por esa puerta, por ese nombre, para poder recibir todo lo que estamos necesitando. Nosotros somos creyentes verdaderos de todo eso. Que Dios me los bendiga grandemente y que mantengan eso en su corazón y en su vida. Vamos a dejar a nuestro hermano pastor para que él ya nos despida, orando a Dios por él, para que Dios lo bendiga y lo siga usando grande y poderosamente. Que Dios lo llene de sabiduría. Amén. Cada día le dé más revelación, Amén. más fe. Amén. Como dijo Jesús, aumenta la fe. Amén. Tu fe sea aumentada para que logres cosas mayores. A la gloria del Señor. En el nombre de nuestro Rey reclamador lo pedimos. Muchas gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Bueno, estamos agradecidos a Dios por nuestro hermano José Benjamín Pérez y por nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín también, ¿no? Estamos felices a Dios que nos estés visitando aquí, hermano Miguel. Ya sabe que aquí siempre hay un pueblo que está orando por usted y que siempre lo estamos esperando por acá. No le dijo a los pastores que su meta era como para octubre o noviembre, ¿no? Me había dicho. Noviembre, por ahí le vuelvo a llegar, por allí más o menos. Así que los pastores, la meta que hayan propuesto en su corazón para octubre o noviembre, por ahí Dios mediante. Ya está por aquí nuestro hermano Miguel, si Dios lo permite así. Esperemos que así sea. Muchas gracias, hermano Miguel, por su visita. El Señor lo bendiga. Grandemente. Y bueno, también